4 minutos tarde. Quizá es porque estaba sonando esto, quizá estaban llamando de la Casa Real porque decían que este programa les molestaba. Aunque les parezca mentira, los Borbones no siempre estuvieron aquí, en la madre patria. Y aunque le duela a la derecha ibérica, no consta que en Atapuerca hubiera nadie de los de la Flor de Lis. Fue Felipe V el primero de esta familia que, pese a su marca francesa, tan radical final tuvo en el vecino país, ahí el doctor Guillotín. Como Felipe V quiso dejar claro su mando, pues bombardeó Barcelona. Y esa masacre aún planea hoy, cuando Cataluña se reclama una nación. Fue Franco el que dijo que había que borrar de la historia del siglo XIX español, que no teníamos nada que aprender de él. Claro, así olvidábamos que ya echamos una vez a los Borbones y tuvimos una primera república. Luego vino la restauración borbónica y el comienzo de una serie de mentiras apenas destapadas por la Segunda República. Ay, cómo se les ocurrió a los de la tricolor meterse al tiempo contra el trono, contra el altar, el cuartel y la caja de caudales. En fin, dieron un golpe de Estado, fracasaron y comenzó la guerra civil. Alfonso XIII y Juan de Borbón apoyaron a Franco en esa guerra. Bueno, total, ya había Alfonso nombrado al dictador Primo de Rivera presidente. Y ahí está la principal diferencia de la monarquía española respecto de las demás que ahora reinan en Europa. Allá se opusieron al fascismo, aquí lo apoyaron. Hay una relación directa entre la información que recibimos los españoles y la valoración que nos merece la monarquía borbónica. En cuanto se ha roto el silencio mediático, se ha terminado la boda de miel entre los españoles y la corona. En fin, porque los Borbones son muy suyos. Nos han contado que la monarquía era un asunto de vacaciones en Mallorca, de casas reales, glamour de princesas y principitos, pero no es así. Los reyes, aunque nos han dicho que no cagan, que como mucho evacúan, que no follan, sino que hacen el amor, y por supuesto no roban, sino que de vez en cuando se enriquecen. Ya lo decía Talleyrand, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones, en fin, los Borbones exageran. Lo decía Talleyrand, por si acaso quieren juzgarnos. Adelante, en esta noche de discusión sobre la prensa rosa y esta monarquía opaca, nuestra mesa de lujo, y toca presentar a nuestros invitados. Víctor San Pedro, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Placer tener a todo un catedrático experto en información hablar en profundidad de estos temas, de los que parece que no se quiere hablar. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos también con nosotros a Mabel Redondo, periodista. Buenas noches y encantada de estar aquí con todos vosotros. Nosotros más de que estés tú aquí acompañándonos. Tenemos también a Andreas Klinger, corresponsal del Bild Zeitung en España. Hola, buenas. Gute Nacht, es ist eine Vergnügung mit dir hier. Gracias, lo que me has dicho es buenas noches, Sí. De dormir. Bueno, pero es que esto va a ser muy aburrido. Sí, No va a ser aburrido, ya verás cómo no. Tenemos también con nosotros a Sangai Lili, activista. Con toda su pluma. Ahí te veo, estupendo. Pilar Velasco, periodista de investigación, la cadena SER. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Mucho tiempo sin verte. ¿Has estado por tierras norteamericanas? Sí, es verdad. Excelente. Pero llegué justo a tiempo para las elecciones. Qué bien. ¿Te llevaste una alegría? Sí. Bueno. Carmela Marchante, periodista, ¿cómo estás? Muy bien, Encantado de que estés con nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a empezar este excelente debate que tenemos esta noche y para ello empezamos, como todos los jueves, con nuestra revuelta en el freno hepático. Adelante, revuelta. España, viva el rey, viva el orden y la ley. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Soy vuestro rey. Pues yo no le voté. A los reyes no se les vota. Entonces, ¿cómo llegó a ser rey? Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Un largo periodo de paz, libertad, estabilidad. La estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. Hay momentos que no merecen bromas, y uno de ellos son las despedidas. Dices que lo dejas, que no puedes más. Estoy triste porque se marcha nuestro faro Juan Carlos I, garante de estabilidad institucional.
Demasiada presión, demasiado estrés, demasiada responsabilidad. Pero estoy contento porque, por otra parte, su legado continúa en la figura de su hijo Felipe, que encarna como nadie la ilusión no exenta de experiencia y preparación con la que nuestro país afronta los retos y desafíos del siglo XXI. Curros jodidos hay dos, la tele y lo tuyo. ¡Viva Felipe VI! ¡Viva! 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 Bueno, ha habido falta de fervor, Sí, ¿eh? no había- Campechano, hasta con un arma en la mano. Yo conocí al rey y a la familia real al completo, porque gané un concurso en mi colegio cuyo premio consistía en conocer al rey y a la familia real al completo. El concurso se llamaba ¿Qué es la monarquía para ti? Hombre, un clásico. Qué original. Y yo dibujé al rey Juan Carlos I conduciendo una locomotora, que era la locomotora de la democracia. Sin entrar en que la monarquía como institución en pleno siglo XXI es un poquito, ¿cómo decirlo? Bueno, qué demonios, una puta mierda. En fin, bueno, pues vamos a ello. Quiero pediros una primera intervención de 1 minuto, como mucho, para que me preguntéis si entendéis que el actual descrédito de la Casa Real tiene que ver con que tenemos más información. O dicho de otra manera, si desde el caso de Botswana, cuando el rey, después de decir que estaba muy compungido y preocupado por la suerte de los españoles, nos enteramos de que andaba pegándole tiros a la madre de Dumbo. Empezamos contigo. 1 minuto. Venga, me estreno. Yo creo que la llegada de Leticia Ortiz a la Casa Real es donde se abre una primera apertura a la hora de hablar de los miembros de la Casa Real, a la hora de hablar del príncipe, de los reyes y muy especialmente de Leticia, que ya contaba con un pasado. Ahora bien, el momento de inflexión en el que realmente los medios destapan qué hay detrás de buena parte de la monarquía, pero sobre todo y especialmente de un miembro como puede ser Iñaki Urdangarín, es el caso de corrupción, el caso Nos, que es lo que realmente pone en el punto de mira a la Casa Real. Esa es la valoración que yo hago como descrédito que últimamente ha tenido la Casa Real. Gracias, Mabel. Víctor. Pues los datos que tenemos son datos recogidos por el CIS. En 1995 la corona tiene un 7,5% de popularidad, o sea, un baremo, un 7,5, alcanza de 0, un notable alto, casi alto, ¿no? En la actualidad no llega ni siquiera al 4, 3,7. 3,7. Esto es grave, esto es una pérdida en menos de 10 años de la mitad. Esto es un suspenso a una institución. La cronología es, como señalaba Mabel, Nos es el comienzo del derrumbe, Botswana es una caída importante. Recordemos que Botswana coincide con que se descubre, coincide con un tiro en el pie del nieto, ¿no? de Froilán, mientras cazaba en Soria. Y el abuelito está en Botswana de cacería sin que lo sepa la abuelita, que está de Pascua ortodoxa. En fin, una familia que por dentro se ve que no está como poco unida. Y creo que es obvio que luego ya el procesamiento de Urdangarín y bueno, lo que puede ocurrir ahora con la infanta es una merma considerable. Insisto, la mitad y un suspenso. Sangay. Pues yo creo que habría que achacárselo a algo que se les ha ido de las manos. No es que ellos hayan abierto las manos para dejar ver más información, ni nada por el estilo. Yo creo que ahí los dos principales, lo que yo llamo grietas del sistema, han sido tanto Internet como los movimientos sociales, y además unidos. Internet ha sido un momento que ya empiezan a controlar, que se ha ido del control de las grandes televisiones, las grandes cadenas, los grandes periódicos, los grandes monopolios, y por ahí es por donde se les ha ido saliendo ciertas informaciones que estos medios de comunicación habituales han querido rentabilizar, rescatándolo de las redes sociales y convirtiéndolos en negocio, porque al final todo esto es un gran negocio de la imagen del sistema y de todo esto. Y paralelo a esto, yo creo que los movimientos sociales que se han echado a la calle y que han saltado la cierta etiqueta del sistema también han favorecido el que se empiece a ver otras cosas y de otra manera que antes no se miraban. Andreas, y no nos digas que estás enfadado porque son Borbones y no Austrias.
No, que los alemanes también estamos un poco separados de los austriacos, que tenemos diferencias culturales. De los Habsburgo, no de los austriacos, de los Habsburgo. Yo creo que esto ha sido un proceso de desgaste, sobre todo. Primero vino el caso de Noos, que estaba por ahí, enfadaba a mucha gente, pero la gente todavía lo tragaba. Pero luego vino el rey que dijo que no puede dormir porque la gente está en paro y se va de cacería de lujo, y esto enfadó mucho a la gente, ¿no? Y entonces luego con el proceso, ¿no?, también se creaba un poco la impresión que había algún intento de tapar a la infanta, y eso ya dejó la gente al rojo vivo. Entonces yo creo que eso es un desarrollo, algo que ha ocurrido y se ha descartado con el tiempo, ¿no? Y no creo que haya de repente movimientos sociales que se juntan contra la corona, no. Yo creo que hay un movimiento social muy fuerte que expresa su descontento con la política, con toda la casta política. La casta política, un alemán que habla como Podemos. Sí. Yo creo que aquí hay una casta política, sí. Que eso es algo que también quisiera dejar caer, ¿no? Si no sea Príncipe Felipe el nuevo rey y el presidente de este estado en su función, ¿a quién quieren? ¿Quieren un presidente Aznar? ¿Quieren una presidenta Aguirre o José Bono? Yo creo que aunque se le puede votar y son políticos y pueden ser presidente como en cualquier república, si esto se quiere, no creo que ninguno de ellos esté mejor cualificado que el príncipe. Curioso. Carmele. Pues mira, cuando el rey asciende al trono o es proclamado rey en España, realmente viene acogido porque llega como una alternativa a Franco y a lo que era el fascismo y la dictadura en España. Luego suceden un montón de cosas que habéis enumerado en esta mesa. Los medios de comunicación están amordazados referente a información de la familia real. Yo recuerdo que hasta hace 5 o 6 años quizá no podíamos decir absolutamente nada, nos metían en un sitio y nos decían de la familia real no se habla, y en 10 minutos se pudo hablar de la familia real y de todo lo que sucedía en la familia real, asunto Corina, corrupción, etcétera. Bueno, hoy el descrédito para la familia real es total y absoluto. Los movimientos sociales, ya lo hemos dicho aquí, juegan un gran papel, la sociedad reclama la república, y solo quiero terminar con tu entradilla que decías que el rey y la reina no se sabe si hacen el amor, pero tampoco se sabe si copulan. Picarona. Pilar. Pues muy de acuerdo, planteabas la pregunta de si el actual descrédito tenía que ver con la información de los medios de comunicación. El actual descrédito de la Casa Real, de la familia real, se han encargado, ha sido motu propio, y se han encargado ellos de arrastrarlo en las encuestas del CIS, ¿no? Porque los 3 ejemplos son muy claros. El caso no es un caso de corrupción más, es un caso que tiene como los peores elementos de los casos de corrupción de este país, que son haber metido la mano en las arcas públicas de comunidades autónomas, cobrando sobreprecios, con cuentas todavía que se investigan donde iba a recibir comisiones, donde en Suiza, esa segunda tierra española, ¿no?, donde no van los impuestos, y ya te digo, tiene muchos elementos que denotan un caso de corrupción muy feo. Y se nos ha olvidado un detalle: cuando el rey está cazando elefantes era la gran crisis de España con Argentina por la crisis de Repsol. 24 horas antes, el ministro Morenés, y no recuerdo qué segundo ministro, habían dado una rueda de prensa de urgencia porque España tenía un problema diplomático. Y en su papel de jefe de Estado, no es que estuviera matando y asesinando elefantes en Botswana, es que no estaba cumpliendo con su papel de jefe de Estado, ¿no? Y en todo esto ni hemos oído una condena de la monarquía a la corrupción, ni hemos escuchado, ni hemos visto apostar a la familia real por una transparencia 100%, ¿no?, de sus arcas públicas en representación de ese papel de jefe de Estado. Y el último capítulo de esta semana, todavía no sabemos si el príncipe estaría dispuesto a una consulta popular. Sabemos lo que opinan PP, PSOE, las demás formaciones políticas, la calle, cuando se ha movilizado y se movilizará, pero el príncipe tendrá que aclarar precisamente eso: ¿estoy dispuesto a una consulta democrática? El príncipe en un momento sí que se posicionó al respecto, y una ciudadana española le preguntó. Quizá podamos escuchar lo que le contestó el príncipe. Vamos a verlo. Me hubiese gustado hacerlo, tanto a ella como al príncipe, para preguntarle, saber cuándo se va a poder plantear en este país un referéndum sobre si queremos una monarquía o una república.
por una cuestión de regeneración democrática, sencillamente. No pudo darle su carta a la entrada, esperó a la salida de la ceremonia para hablar cara a cara con don Felipe bajo el incómodo gesto de Miguel Sánchez. Yo creo en el sistema. Yo también creo en el sistema, por eso mismo creo que si queremos una pues democracia... por mecanismos democráticos todo es posible. Pero es que hoy por hoy el referéndum que es sobre una monarquía o una república en la Constitución es inviable. Está previsto un mecanismo. Sí, un mecanismo que ya lo conoce usted, que es bastante inviable. Usted lo conoce muy bien. Bueno, sí, yo también. Entonces, sencillamente quería preguntarle pero eso. Yo ya lo que no le puedo decir es que no está dispuesto, que cambie entonces, de deseos, pues bueno. porque son contrarios a los míos. Yo quiero cumplir con el nivel que he aprendido a hacerlo. Es la Constitución. Lo mejor posible. Pero la la Constitución norma debería ser un la derecho de toda la ciudadanía el poder plantearnos que siquiera... la votamos, la Constitución la votamos en su Yo no día. voté y soy una y preguntarnos a la ciudadanía esta posibilidad. Ese es el problema, es el único problema que tienes en la vida, ese. No. Sencillamente quiero dejar de ser súbdita para ser ciudadana y poder incidir en la ciudad. Hasta que el príncipe, cansado de la situación, zanjó así la conversación. Y desde luego has conseguido 6 minutos de gloria. No, pues no era lo que quería. No, pero sí. Y el príncipe futuro Felipe VI le dice a la ciudadana: has conseguido tu minuto de gloria, que era lo que querías. Y toda esa caterva de acompañantes jalea al jefe y le dice: has estado sembrado. Has estado sembrado. Yo considero que esto es una vergüenza y además una falta de educación. Un personaje público como es el príncipe, o como era el príncipe en estos momentos, no le puede decir a una ciudadana, bajo ningún concepto, incluso acudiendo a lo que es la educación mínima, que ha conseguido un minuto de gloria. Con lo que nos ha costado la educación del príncipe. La frase es obvia y no tiene por qué reiterarla, y bueno, a mí me parece que no está bien tratar así a la gente. Quiero preguntaros, te doy la palabra de inmediato, Andrea, quiero preguntaros, ¿por qué se rompió este idilio? Has planteado tú, Carmele, que había como un cierto acuerdo en las redacciones, todos hemos sabido el papel cierto acuerdo no. Había una imposición. A ver, contadnos esa imposición. Perdón, y una censura, habéis vivido? Yo lo he vivido, una censura absoluta, lo hemos vivido Mabel y yo por nuestro lado, en nuestras redacciones y en nuestros programas, y lo habréis vivido la gente que también está trabajando en cosa en la que universidad no es existía. visual. Bien, no, en nuestros programas y en las redacciones no se podía hablar de la familia real, ni en A, ni en B, ni en negro, ni en violeta, ni en republicano, no se podía. Y en muy poco tiempo, a lo mejor, pues no sé, 6 meses o un año... No, hace algo más, yo creo que... No, desde que no se podía hasta que se podía, el sáltalo. Ahí es cuando hablaba Pilar anteriormente que la monarquía realmente había sido quien se había encargado de alguna manera de desacreditarse ella sola. Pero sí es verdad que yo creo que aquí los medios de comunicación, al margen de las redes sociales y los digitales y demás que decía Shanghái, sí es verdad que han hecho una labor súper importante, como puede ser, por ejemplo, el diario El Mundo, independientemente de que luego comulgues o no con ciertas partes de la editorial que lleva este periódico, ¿no? Pero sí es verdad que ellos fueron una pieza clave a la hora de destapar públicamente qué es lo que había detrás de la trama Urdangarín, de imputar, bueno, ellos sacaron correos, sacaron papeles, siempre tenían documentación privilegiada. Es para controlar, es control de daños, lo que se llama en inglés control de daño. Cuando eso ya estaba fuera, ellos y un medio de derechas intenta acaparar esa información para hacer aparecer que se está dando información, pero ellos lo están controlando con sus intereses para que no salga más bueno, todavía. Pero gracias a todo ese trabajo orden, que aunque el programa vaya de salsa rosa, digo de prensa rosa, aquí seguimos siendo rigurosos en el control de las intervenciones. Termina si quieres, Shanghái, y damos la palabra había pedido Víctor. Sobre el tema del corazoneo, yo que estuve toda una época en muchísimos programas, en cerca de 20 años de televisión, la única vez que a mí me han prohibido terminantemente, además como un favor, porque resulta que la persona que dirigía ese programa era una persona muy amiga, y me pidió como favor, porque yo me había enterado de una cierta información sobre la familia real, y me pidió por favor que no dijese absolutamente nada, porque le constaba que al día siguiente se quedaban sin programa. ¿Después lo has podido contar?
No, además, de hecho, después sobre todo porque yo me retiré de la televisión precisamente por eso, porque yo estaba en el ámbito del corazoneo y del famoserío y demás. Si tiene relevancia política, luego te vamos a preguntar que nos la cuentes. Si no tiene relevancia política, podemos dejarlo en el secreto. Víctor. Sí, yo no sé si sois conscientes de que han cesado a Ana Romero en El Mundo por únicamente emplear la expresión amiga íntima del rey, referida a una mujer de vida pública y conocida ampliamente sus actividades, sobre todo en el extranjero. Punto número 2. No sé si sabéis que el editor de El Jueves ha intentado retirar el número cuya portada era el padre pasándole la corona infecta y lo ha sustituido por una primera plana dedicada a Pablo Iglesias. No sé si sabéis que el libro más crítico y no en absoluto impugnado porque realmente solo se basaba en informaciones publicadas en el extranjero, me estoy refiriendo a el rey Juan Carlos I, un rey golpe a golpe, editado por Pepe Rey. El periodista que lo escribe tiene que ponerse de seudónimo y cierran la editorial y le cierran a Pepe Rey y a Ardi Beltza precisamente por esto. Son noticias que no han sufrido ningún tipo de procesamiento, etcétera. No sé si sabéis, hablaba antes Shanghai Lili, claro que Internet ha abierto esto, pero los medios siguen cerrados a cal y canto. Yo no he podido, no sé, esto del hijo bastardo, el personaje catalán y la mujer belga, no lo sé, no sé nada de todo esto, pero la red está llena de este tipo de cuestiones, mientras que la prensa saca ediciones vespertinas a las 6 de la tarde para titular El rey abdica. Y mientras Zarzalejos hace la filtración el lunes en El Confidencial. Zarzalejos, por 2 veces, director de ABC. Esto es una crisis institucional de un calado impresionante que la prensa convencional y los medios abiertos están intentando controlar, pero esto se está desbordando. Recuerda un poco, si hacemos memoria, cuando después de enterarnos de la cacería de Botswana, los grandes medios empezaron a justificar el papel del rey diciendo que también Hemingway cazaba elefantes, que tenía el permiso real, que no había costado un duro porque se lo habían financiado, y sin embargo el rey tuvo que salir en esa intervención tan penosa, como queramos definirla, diciendo lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Abdico porque es lo mejor para España. O pero sea, no quería deciros que quería plantearos que cuando el rey sale a hacer esas declaraciones, cuando el grueso de los medios están cuidándole las espaldas, es porque realmente Internet está poniendo en marcha una realidad con mucha más fuerza que la de los medios, y eso obliga a la Casa Real a decir, ¿qué prefiero? En el país porque ya están rulando por Internet a troche y moche. Carmele. Breve. Quien ha sacado la mayor parte de las informaciones que han hecho daño a la monarquía ha sido el periodismo de investigación. Y no podemos obviarlo ni olvidarlo. Periodismo de investigación que tiró del hilo de lo que pasaba en Mallorca con el fiscal y con el juez Castro, y a partir de ahí salta a lo que es las redes y lo que es el gran público y lo que es la sociedad en general. Y es cuando la sociedad se indigna porque conoce datos que antes no tenía. Eran cosas pequeñas que circulaban entre las redacciones y entre la gente de la prensa. No hay que ni menoscabarlo ni magnificarlo. Sabíamos lo del bastardo, sabíamos lo de la corrupción, sabíamos el dinero de los árabes, de los negocios con los árabes, sabíamos lo de las amantes, lo sabíamos todo, pero hasta que la sociedad no lo conoce, primero porque se abre el periodismo de investigación y segundo porque ya entran las redes. El periodismo normal de los periódicos pues está muerto, Pilar, es extinto. Vamos a dar la palabra a Pilar. Iba a suscribir lo que decía Mabel y Carmele, que cerrados a cal y canto no están, Víctor. Es decir, es verdad que no se puede pasar del todo, de la nada al todo en 24 horas y que las tensiones han sido muy fuertes y que El Mundo, por ejemplo, rompió una lanza con ciertos editoriales hablando de Botswana a las 48 horas de que el rey estuviera cazando elefantes, y que eso, al final, es verdad, y no vamos a cuestionar la importancia que tienen las redes sociales para difundir la información, pero al final esa transformación en un editorial también es importantísimo
para calar y asentar eso en la opinión pública. Y el periodismo de investigación en el caso Nos ha sido fundamental para ir conociendo el detalle de todo lo que iba ocurriendo. Y en un libro. Y en un libro, ciertamente. Y es verdad que, claro, cuando un juez decide poner el foco en Urdangarín, es verdad que los medios tampoco íbamos a no contarlo, ¿no? Las dos cosas se fuerzan unas a otras, pero que el trabajo del periodismo es muy importante. Mabel. De lo que decía Juan Carlos, recuerdo el momento en el que el rey, por la cacería de Botswana, pide perdón y lo hace tras una intervención quirúrgica saliendo del hospital y reconoce que se ha equivocado. Y yo, precisamente, en uno de esos digitales, leía que esa precisamente era una recomendación que directamente le había hecho su hijo, el príncipe Felipe, le había hecho reaccionar y decirle, padre, pide perdón o sal de esta porque aquí se ha organizado una tremenda en tu ausencia. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el príncipe Felipe le decía a su padre? Bueno, discúlpate? yo sí creo que puedan tener conversaciones o que puedan tener que puedan intercambiar ese tipo de reflexiones, ¿no? Pensemos que al parecer esta abdicación ya hace tiempo que se está gestando y lo de Botsuana fue hace menos de 2 años, ahora 1 año y pico de Botsuana, creo recordar, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí. Año y medio. Año y medio. Déjame que os haga otra pregunta. Planteaba Víctor que El Mundo, siendo un periódico, podríamos decir en términos grandes, más vinculado a la derecha, fue el que destapó, ¿no?, buena parte de los problemas de la Casa Real, ¿no? Es decir, que El Mundo ha tenido una mala relación con el rey, ¿no? Yo creo que muy vinculado a que el rey siempre se ha llevado mucho mejor con el Partido Socialista que con el Partido Popular, y el rey le hizo unos cuantos feos a Aznar y Pedro J. Ramírez salió en defensa de Aznar y jugaron ese papel. Sin embargo, buena parte de la presencia del rey como una persona amable, campechana, popular, sencillo en los medios, ha sido de la prensa rosa, de la prensa del corazón, que es, si no políticamente, sí profundamente de derechas, conservadora, etcétera. Bueno, no, os pregunto. Yo opino, yo no soy un experto al respecto, solamente pregunto. Abel y luego Carmele. Yo creo que sí que ha habido una época en la que la prensa rosa, y sí existía ese pacto no escrito, y que tenemos muchas veces tantos medios de comunicación y a la hora de abordar ciertos temas. ¿Es cierto que una revista compraba las fotos comprometedoras a cambio de que después le dieran exclusivas? Bueno, es cierto que eso se hace, pero es que eso no se hace con Casa Real, es que eso se hace con muchos personajes. Con Lady Di, por ejemplo, si hablamos de Lady Diana y demás, sí que se han comprado y sí que consta que existen fotos. Tengo fotos comprometedoras de Pablo Iglesias. ¿Podemos pactar algo? Pues mira, ahora yo creo que tendrían bastante valor las fotos comprometedoras de Pablo Iglesias en este momento. Si me hablas hace 1 año, posiblemente no tanto. ¿Puedo pactar una exclusiva de hace mostrando un mes a mi esta casa? Parte, Pablo Iglesias puede estar ahí en el punto de mira, luego pero hablamos. Fijo. Pablo, cuidado. Sí. Pablo, cuidado. De todas formas, yo creo, al hilo de lo que estábamos diciendo, que sí que ha habido una transformación incluso en la prensa rosa. Sigue habiendo esa forma de tratar a la Casa Real y a todas las informaciones que surgen en torno a ella, una forma amable de escribir sobre ellos, de retratarles, de contar sus costumbres y demás. Pero sí que se ha reflejado, por ejemplo, con Leticia, fotos que a lo mejor pues no la dejaban en tan buen lugar, ¿no? O fotos a lo mejor más cotidianas, o fotos en las que realmente no se la favorecía tanto, como cuando a ella, por ejemplo, le sienta fatal que hablen de sus operaciones, de sus cirugías, se llegó a hablar hasta de problemas de alimentación en torno a la Leticia, que yo me imagino que esto a Casa Real no era algo que calase bien, y esas fotos, sin embargo, sí se publicaban. La prensa rosa en cualquier caso sigue siendo absolutamente machista, clasista, y es el marketing. No, es que es. ¿Me vas a decir que no es machista la prensa rosa? Y lo que acaba de decir ella ahora mismo, que a que se centran en la princesa Leticia. Machistas es toda la prensa en general, incluidas las redes sociales. Pero la rosa todo el mundo. De la imagen yo como de las feminista te puedo decir que toda no es clasista, Carmele, no es clasista la Lola y el Semana. Pero si solo tienes que ver las portadas. Que sí, te estoy diciendo que sí. Pues si es machista, y es clasista, pues es un poco de derechas. Bueno, pero yo hablo de la gente que está trabajando en la prensa rosa, es no de lo que las portadas y las revistas y todas estas cosas que también están en extinción. Dejadme que pregunto a Andreas, que está muy callado. En Europa la prensa es mucho más inclemente, mucho más dura con las casas reales.
En Alemania no son duros, al contrario, como nosotros no tenemos aristocracia, lo que queremos es el cuento de hadas. La Merkel tiene su cosa. No da el glamour de Leticia, vamos. No, pero decía de aristócrata. Como nosotros no tenemos esto, queremos un poco ese principio sí, el cuento de hadas, de soñar la abuela en el peluquero, que luego ve en qué palacio viven, y es para eso, la gente... creo yo que ahí compra revistas de corazón, no quiere saber ahí está discutiendo A con B, ellos quieren saber que tienen un Ferrari y fíjate una piscina en el despacho. ¿Por qué la gente quiere vivir vicariamente a través de otros ese cuento de hadas? Es el sueño un poco, ay, si yo tuviera esto, ¿no? Es como la Cenicienta, ¿no? Sí, sí. Soñar que te va a ir mejor. Sí, yo creo que en Alemania de todas maneras la prensa es muy benevolente con las casas reales, ¿no? Porque es la historia de glamour, el cuento de hadas, el entretenimiento que le gusta a la gente. ¿No será porque las casas reales son también amables con Alemania? Igual si tuviéramos aquí otra jefatura del Estado, igual en Alemania nos miraban. Bueno, no sé si son tan amables. Es que yo me acuerdo cuando estaba aquí en la Cala Bruni y había que estar hora y media antes en la zarzuela, esperar hasta que vinieran. Luego les ha podido ver desde 150 metros de distancia 2 minutos, no ha podido ni hacer una pregunta, esperar otra hora hasta que esto se hubiese marchado y podías irte también, y luego repetir lo mismo en el Reina Sofía y en el Pardo. Y entonces ese día yo he hecho 12 horas de cola para verles 6 minutos desde 100 metros sin poder preguntar. No sé si eso es tan amable. Víctor, ¿querías plantear algo? Sí, cuando digo que es cerrada a cal y canto, precisamente es en comparación con la prensa extranjera. Llega aquí un equipo francés de televisión y pura y simplemente retrata lo que es la puesta en escena tediosa, preprogramada, controladísima de lo que son las comparecencias del monarca y de su consorte. Pura y simplemente lo dejan ridículo. Nadie saca aquí la cámara de foco, por favor, estoy refiriéndome al documental de la televisión pública francesa, o simplemente coge Google Maps y busca la casa de Karina y ve que entra dentro del circuito, vamos, del recinto de Palacio. Así de sencillo. Aquí nadie mira en Google Maps, a eso me refiero. Que el mundo haya entrado en el caso no si haya ido contra el Borbón llamado Rey Juan Carlos. Hombre, como que cuando hubo la crisis fuerte de mediados de los 90, el señor Ansón, los señores de la COPE y los señores del Mundo se juramentaron y expresamente dijeron que querían que Juan Carlos abdicase ya en su hijo. Y entonces fue cuando se sacó, y lo sacó ni más ni menos que el señor Ansón. El señor que se llama así, el señor Ansón, abandonó ABC porque estaba sacando el libro en el que encomiaba que el abuelo de Juan Carlos, don Juan, el abuelo de Felipe VI, vamos, don Juan, era el verdadero artífice de la democracia y el verdadero conductor de la transición, y no tanto su hijo, etc. Él mismo dijo que estaba claro que conspirando contra el Borbón, porque aquí la alianza Prisa, PSOE y la Corona ha sido la que realmente ha fundamentado el verdadero pilar de el régimen de la Constitución. Los casi 14 años de gobierno socialista reafirman al 100% lo que es el régimen del 78, junto con la monarquía, y de hecho ahora lo que estamos en una situación de interinidad. No sé si se dan ustedes cuenta de que tenemos interinos en una semana al jefe de la oposición e interinos al jefe del Estado. La crisis institucional es muchísimo más grave de lo que parece, y los medios no están planteando lo que la querida Pilar planteó en su primera intervención. Oiga, ¿y esto no lo vamos a votar? Esto no lo vamos... O sea, todo se zanja con una comparecencia de un monarca decrépito y 2 fotos, ni siquiera la presencia de su consorte, ni siquiera la presencia de su hijo que está afuera, simplemente una foto con su papá y una foto de Felipe VI y Leonor. Ay, mira, mujer, por amor yo de quiero, Dios, bueno, como siempre, no es lo suficientemente yo quiero decir vamos a pedirle la de Andrea y luego te vamos a decir Carmen. Bien, gracias. Andreas. Yo, recogiendo ahí el guante de la situación política, ¿no? He oído también antes en el vídeo donde la chica debatía con el príncipe la palabra regeneración democrática. Ajá.
Y ahí ya me parece que a lo mejor puedo decir 3 frases, espero que no quede mal que yo opine sobre eso, pero por regeneración democrática yo creo que en España haría falta mucho más que votar un presidente o un rey. Que por ejemplo aquí en la transición se han hecho muchísimos compromisos y malos compromisos, que hoy en día todavía son un lastre para España. Por ejemplo, todo lo que debe controlar el gobierno en este país lo nombra en última instancia la mayoría de gobierno. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿No? Que en Alemania la Cámara Alta, cuando el gobierno pierde las elecciones en las autonomías, pierde la mayoría en la Cámara Alta, entonces ya no puede aprobar leyes y tiene que anticipar elecciones. Así tiene un sentido. Aquí el Senado dice no me gusta y entonces lo votan otra vez en el Parlamento y ya está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene ahí el Senado? Yo creo que aquí habría que hacer más reforma democrática para hacer una regeneración democrática que simplemente decir yo quiero votar si tengo un rey o un presidente. Pero dejadme que insista, yo creo que en España lo que ha habido es un relato hegemónico donde determinadas cuestiones no se discutían. La Casa Real no se discutía, el bipartidismo no se discutía, cómo se elegían a los jueces no se discutía, Europa no se discutía, todos esos elementos ahora están en discusión. Y decíamos, habíamos planteado en este debate de la tuerca, ver cómo se ha construido esa hegemonía. Y por eso nos parecía interesante algo que le dábamos vuelta, ¿no? Con compañeros del programa, cómo la prensa esta del corazón, cómo una determinada mirada desde los medios de comunicación, claro, porque el papel de los grandes medios es como más evidente, ¿no? El papel, bueno, pues del diario El País, etcétera, es más evidente. Pero cómo la hegemonía se ha ido construyendo en paralelo y cómo esta prensa rosa ha sido muy relevante, incluido también después en la normalización del Partido Socialista y también una parte del Partido Popular. Y por eso os decía que me llamaba la atención, o quería preguntaros también, en qué medida toda esta crisis está afectando a esa prensa rosa, o si la prensa rosa, en la mayor madurez democrática de nuestro país, está quedándose de lado. Bueno, mira, yo te voy a dar 3 titulares. Primero, lo de esa prensa rosa ya me fastidia con lo de los nervios. Primero, la prensa rosa ha estado hasta ahora no solo en estas revistas, sino metida en el resto de los periódicos extintos, que se van a morir todos, de los periódicos tradicionales. Titular simplemente. La prensa inglesa y la prensa alemana, pero sobre todo la prensa inglesa, cuando va a Mallorca, está loca por la familia real. Otro titular, frívolo, un discurso frívolo. Vázquez Montalbán, que era mi maestro en periodismo, decía que la monarquía servía como espectáculo. Hizo un artículo maravilloso sobre una visita de los reyes españoles al Palacio de Windsor con los reyes ingleses y fue precioso ese artículo, maravilloso, potente y brillante. Luego, otra cosa, ¿por qué abdica? Yo no creo que abdique ni que se haya gestado ni nada. Abdica porque aquí ha ganado Podemos y porque la gente está harta, tiene muchísimos problemas y como esta gente no va en espectáculo porque están corruptos, se sabe todo, el amante, el no sé cuántos, el príncipe alejado, Leticia, etcétera, ha salido una fuerza y este tío no tiene otro remedio que abdicar, es que no tiene ningún sostén de nada. Es que ha nacido una tercera fuerza política en Madrid, una fuerza política importantísima en Cataluña, que tampoco se la esperaban y que además es republicana, y que como la izquierda se una, se les hunde el tinglado, a no ser que den espectáculo. Pero, perdona, antes de que saliese Podemos, sí que se hablaba de que el rey se estaba planteando abdicar. Recuerda cuando salió todo el escándalo de Botsuana. Moriré con las botas puestas, y lo decía hasta hace muy pocos meses. Él lo decía y lo repetían sus portavoces, Mabel. Los reyes mueren, no abdican. Por eso. O sea, yo por el caso lo que te quería responder es que esto de pretender que la prensa rosa es algo más que un agente idiotizante, que es lo que es un agente idiotizante, para tener a gente idiotizada con temas, por supuesto, frívolos, mundanos y absolutamente clasistas. Y luego, por otro lado, el pretender que la prensa rosa ha cambiado. La prensa rosa no ha cambiado nada. La prensa rosa, igual que el mundo, estaba diciendo antes, ha encontrado una avalancha y ha intentado controlarla y mantenerla en el negocio. Esto es un negocio. Esto es un negocio que explota el clasismo, el machismo y la vida privada de gente.
Y eso es lo que hay. Esto es un negocio como lo es una televisión. Mucha gente, y como bueno, y tú tienes la opción televisión... de ir al kiosco y comprar el Lola, el 10 minutos, el Semana, el Lecturas o el Interview o lo que te dé la gana, igual que tú tienes el mando de una televisión y pones el canal que te sale la peineta. Pero eso es un discurso muy hipócrita, muy cínico. Eso es como decir que la telebasura existe porque la gente la pide. No, la telebasura existe porque está potente. Y eso es que yo no soy partidaria de hablar de telebasura, porque yo creo que... Pues, chica, en los programas de corazón que está, yo los consideraría telebasura. Pero bueno, pues en cualquier caso, me salí de eso porque... Yo creo que la gente que hace esta prensa, hay profesionales de todo tipo en todos los medios de comunicación, como lo hay en todas las profesiones. Vamos a pasar de esa supuesta telebasura a la democracia basura, que nos afecta más y tiene más que ver con lo que queríamos discutir. Fijaos, algunos estamos teniendo la sospecha de que hay un intento de restauración borbónica, es decir que hubo una restauración borbónica en el 19, la primera, hubo una segunda restauración en la figura del rey Juan Carlos, que había sido nombrado por Franco en el año 69 y que tiene que ver con estos jaleos de la ausencia de una ley orgánica. Es decir, porque muere Franco el 20 de noviembre del 75 y el 22 de noviembre está siendo coronado rey Juan Carlos, y eso genera una serie de problemas que son los que explican también ese retraso en la aprobación de una ley orgánica, porque es que genera un problema de la continuidad de quien asume la dictadura franquista, porque en esa lógica quien la asume, ¿no?, como lo ha contado también nuestra compañera aquí en público Julia, quien la asume es el rey Juan Carlos, herencia de una dictadura de 40 años. La idea es que el rey Juan Carlos se legitima con un montaje teatral infumable que es el 23F, donde él está detrás de toda la trama y al final parece él que es el que nos salva, ¿no? Ahora bien, el hijo... ¿Qué dices de que estaba detrás de la trama? Sí, totalmente. No te puedo regalar mi libro, pero te lo haré llegar, ¿no? Sí, no, es una cosa... he oído hablar de eso, pero yo no estoy de acuerdo con que digáis estas cosas. Bueno, pero es que está Hombre, demostrado, desde la Carmele. misma izquierda, perdona, desde la izquierda se puede criticar a la izquierda. Carmele, y yo desde la izquierda critico eso. Carmele, pero y no quiere decir que esté defendiendo la monarquía, pero es que no vamos a decir tonterías. No vamos a discutirlo, Carmele, pero es que es bastante evidente. No estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, ya está, no estoy de acuerdo. A ver si no puedo decir que no estoy de acuerdo. Aquí se puede decir lo que se quiera. No me vais a amordazar. No, pero... A ver, Víctor. Carmele, querida, no es telebasura, es pilar urbano, no es radicalismo antisistema, es pilar urbano. Bueno, vale, 1982 escribió Yo con la venia estudié, investigué el 23F. Su último libro no cuenta muchas cosas más allá de entonces. Desde el 82 cuéntalo sí. No me vais a convencer, me da igual. Carmele, bueno, termino el argumento más allá de este sismo que ha sufrido Carmele en su férrea convicción de que el rey no tuvo nada que ver con el 23F. El caso es que, en cualquier caso, es real y cierto que antes del 23F el rey Juan Carlos tenía una triple ausencia de legitimidad. Tenía una ausencia de legitimidad de origen, porque venía del franquismo, tenía una ausencia de legitimidad dinástica, porque recordáis que su padre no se hablaba con él, es decir, que su padre pensaba siempre que el hijo iba a abdicar para que el padre fuera quien reinara, y por eso solamente 2 semanas antes de las elecciones de junio del 77, y a regañadientes le entrega la legitimidad dinástica. Y no tenía tampoco la legitimidad de ejercicio, porque venía como haciendo ruido, trampeando, y la gente estaba en la calle protestando. 23F, y el rey se legitima como el rey de la democracia de todos los españoles. El hijo no tiene ningún elemento de partida, hereda la falta de legitimidad política que tenía el padre por su origen, no se reconoce ningún tipo de hecho, salvo haber ido a fiestas, haber estudiado fuera y que le dieran el premio al mejor compañero, que casi mejor que no lo hubiera recogido, y por tanto, con una parte importante de los españoles en contra, o se le legitima o no va a tener muchas posibilidades realmente de reinar. Y ahí se abre lo que quiero preguntaros. En este proceso de relegitimación, de restauración del príncipe Felipe, donde parece que el Partido Socialista tiene la voz cantante, ¿cuál creéis que son los escenarios que van a permitir que eso tenga lugar, o realmente no va a tener lugar y vamos a ir a un referéndum donde este país decida si quiere realmente una monarquía u otra forma en la jefatura del Estado? Víctor. Yo creo que es obvio que frente a un voto destituyente,
no solo la victoria de Podemos, los 5 millones de votos que han perdido los dos primeros partidos, que juntos ya no suman, ya no en las encuestas, Carmele, que eso ya ocurría desde abril del 2013, sino ya en representación parlamentaria. Lo que hay es una cerrazón brutal. Titular del País del día 3, Felipe VI será coronado con el 90% de votos. Y uno dice, concho, votos, referéndum. Primero titularon en la edición con un 90% de síes, un 90% de votos en el Congreso. La cerrazón al día siguiente era clara, se acabó. Esto, en vez de ser un proceso constituyente, lo que intenta ser es un proceso reconstituyente, que diría Guillem Martínez. Se están tomando unas cuantas píldoras que son, primero, yo me voy porque es mejor para el país, reconozco que soy un problema. No me pego simbólicamente a ninguno, excepto por una foto, y solo señalo el papá del que vengo y os digo que este va a ser el rey y esta pequeñita va a ser la princesa de Asturias, la Reconquista, Girona, en noviembre lo veremos, cómo se esgrime, nosotros somos príncipes, yo he sido príncipe de Girona, etcétera, etcétera, y luego de Viana, es decir, de Euskal Herria nada, de Navarra y Euskadi juntos, no, la verdadera Euskadi nació Navarra, no sé qué, que es el rollo este del navarrismo foralista. Y con todo esto lo van a articular, en vez de un referéndum van a ofrecer la ley sálica. Y o sea, en tú eres vez de los que del opinan frente, que van a hacer ver, una cierta cosmética constitucional. y en vez del Frente Popular, con el que sueñan algunos, ellos van a hacer una alianza nacional, que no por cuestión de coincidencia coincide con un grupo de ultraderecha. Y lo presentarán con otras formas, pero harán un gobierno de coalición entre los dos mayoritarios con una pequeña reforma y que será reconstituyente, no instituyente. Ya. Pilar. Yo soy más escéptica, fíjate. No es casualidad y es muy simbólico que la portada hoy del jueves, supuestamente embargada, los 60.000 ejemplares que fotografían a la monarquía, sea sustituida por la fotografía de Pablo Iglesias. Y parafraseando a Podemos, es que muchos ciudadanos ven en la Constitución la casta magna. Entonces, la inercia yo creo que al final puede que se imponga a lo que hemos visto esta semana. Es verdad que la reforma de la Constitución tiene que ser previa y que la ley que lleve la abdicación y que le dé el trono al príncipe y que le dé la corona al príncipe tiene que pasar por una ley, etcétera. Pero es muy probable que la inercia se imponga, que haya que reformar la Constitución en el que están de acuerdo unos y otros y que no sea tan fácil que el bipartidismo, como decimos, que veremos votar la semana que viene en el Congreso como una mayoría aplastante, se imponga en lo que puede ser una futura consulta, porque este país ya no es bipartidista. De hecho, es que tiene un bipartidismo irreal y ficticio desde hace muchos años. Este país ha gobernado con Convergencia muchas veces, gobierna ahora mismo con Izquierda Unida en Andalucía y un largo etcétera que veremos en los próximos comicios. Ver dos grandes partidos de aquí al futuro que legitimen esta reforma constitucional cosmética que dices, lo dudo, porque hay una población muy joven que va a exigir cambios y que esto no es el 23F. Yo estoy con Carmele, me voy a creer la versión oficial de los hechos. Imagínate que hubiera otra versión, no podíamos conocerla. Ahora la versión oficial y la extraoficial es absolutamente transparente. En una semana estamos viendo qué se ha hablado en el PSOE por delante y por detrás. Sabemos cómo se ha negociado, cómo se ha llevado en el Partido Popular desde enero y detalles que conoceremos. Es decir, va a ser muy difícil que no tengamos una versión muy transparente de los hechos que haga que las inercias sean otras. Vale. Optimista. Carmele y luego Shanghái. Mira, yo también voy a hablar en base a titulares. Perdón. O sea, la historia es la siguiente y no se puede cambiar. Es la monarquía de Alfonso XIII, viene la República, viene la Guerra Civil, viene el fascismo franquista y luego viene una transición. Y en la transición, ¿quién pacta? Los partidos políticos pactan que este rey sea antes del 23F y después del 23F, con ese carisma y esa pátina de brillantez que le da el haber pasado al 23F de esa manera. No, yo no estoy de acuerdo contigo, pero es una manera absurda de pasar a la historia por el 23F, porque la gente lo magnifica, lo bendice y dice, ya no soy monárquica, soy Juan Carlista, con lo cual todavía crean otra leyenda todavía más tonta y sin ningún sostenimiento. Llegamos ahora
con el pacto del bipartidismo en estos momentos en el Parlamento, como nadie imponga un referéndum, que entonces sí que sale la República, no podemos hacer otra cosa. Porque están los dos grandes partidos que han pactado. O sea, los sinvergüenzas del PSOE, que lo son, han pactado en estos momentos con el PSOE, con el PP, sus grandes enemigos, pero lo han hecho. ¿Qué podemos hacer el resto? Además, no olvidéis que hay una masa que sí que tiene conciencia, pero hay otra masa de gente joven que no tiene ninguna. ¿O es que no estáis en la calle y no preguntáis a la gente muy joven? Porque yo lo pregunto. Los militantes del PSOE no están tan de acuerdo estoy con lo que hablando están de haciendo gente los joven en la sinvergüenzas, calle, lo como último. tú planteabas. Bueno, yo les llamo sinvergüenzas porque lo son. Shanghái y después Andreas. No, después yo Mabel. sobre lo que ha dicho la doña Velasco, yo creo que es un poco inocente el pensar que esto va a ser tan fácil y que ya hemos como triunfado y demás. Me parece muy bien el entusiasmo. Porque las inercias no van a ser tan evidentes como parecen. Sí, pero yo creo que va a ser muy a largo plazo. Yo no creo que... Claro. Vamos, esperamos todos los republicanos llevarnos la sorpresa y que sea un poco más fácil, pero yo no creo que... De hecho, la razón principal por qué lo ha hecho el rey en este momento es precisamente para beneficiarse de todo un sistema que a él le ampara, le apoya y le refuerza, impone una cosa de espaldas completamente a la ciudadanía y al pueblo. Dejadme que os leo una cosa que está en el proyecto de ley orgánica por el que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey Juan Carlos I de Borbón. Y dice, fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. La primera parte, rey Juan Carlos, no es cierta. Usted heredó el legado histórico de la monarquía española de Francisco Franco, nacido de un golpe de Estado el 18 de julio del 36, golpe que fracasa porque los españoles lo frenan, desemboca en una guerra civil de 3 años, que después de un genocidio que todavía tiene a 150.000 personas en cunetas, zanjas y fosas comunes, usted tiene la posibilidad en 1969 de ser elegido el sucesor de Franco a título de rey. Y como dice Pilar, estas mentiras pues parece que no van a funcionar más tiempo, porque ya las vamos sabiendo. Andreas. Yo tengo un poco la sensación que la gente está muy desencantada con la política, pero ahora lo proyecta todo en la Casa Real, ¿no? A lo mejor tienen ellos su parte, pero no son los responsables de que aquí los políticos no son buenos, ¿no? Y entonces, si Juan Carlos recibió la corona desde el franquismo, de otra manera no hubiese podido haber transición, creo, ¿no? Entonces, yo creo que era necesario en su momento hacerlo así, pero hoy quedan residuos que habría que quitar. Por ejemplo, esta ley, si uno daña la imagen de la corona, que le pueden caer hasta 600.000 euros o 2 años de cárcel, si el juez cree que es calumnia. Esto ni en una república bananera, que eso no puede ser. Uno debe poder criticar al rey o al presidente, o no se puede ser así de torpe y decir da igual si es correcto o no, se castiga, ¿no? Si yo hago mi trabajo bien y informo correctamente, pues tendrá que aguantar que existe un caso NOS y que se lea esto en el periódico. No puede ser que luego por informar puede venir un juez y decir tú has dañado la imagen de la Casa Real, ahora te voy a arruinar. Y en este país, sobre todo, donde los políticos nombran los jueces y nombran los jueces que le juzgan a ellos y tal, esto para mí, por ejemplo, de extranjero que soy, es una amenaza a esta ley. Yo creo que esta ley habría que cambiarla o quitarla. Da cierto susto, sí. Hemos estado planteando que una parte importante de lo que ha podido hacer en este país la monarquía y el bipartidismo ha tenido que ver con cómo se ha informado de la realidad política en España. Hemos ido a bucear en los archivos más recónditos de Radio Televisión Española y nos hemos encontrado con El Nodo, el noticiero documental que era el que informaba a los españoles de la marcha de las cosas de la España franquista. Vamos a ver qué hemos encontrado.
llega el generalísimo Juan Carlos al pasillo del Hospital de San José para contarle a la nación su misión en África, en un gesto que le llena de honor y responsabilidad. Después de la gloriosa cacería en Botsuana, la prensa española, representando el sentir de España, le rinde un fervoroso homenaje. Todo el país vibra de patriótica exaltación. Su entusiasmo es un plebiscito de adhesión inquebrantable al monarca de la cruzada frente al izquierdismo de los elefantes y al mantenedor de nuestra paz. El excelentísimo duque de Palma, don Iñaki Urdangarín, acude a los juzgados de Palma de Mallorca para ratificar el alto nivel alcanzado por su imperio empresarial, instrumento inolvidable de su éxito como emprendedor patrio, en medio del atormentado panorama del mundo. Cuando termina su inolvidable declaración, la multitud le espera mostrando su patriótico entusiasmo, y al subirse en el vehículo, se extiende entre los miles y miles de personas que le rinden homenaje una vibración emocionada, y en los balcones de los edificios de todas las calles de tránsito, adornados con colgaduras y banderas, triunfan los colores de la bandera de España. El pueblo de Madrid ha querido manifestar en términos calurosos la adhesión y el cariño que siente ante el jefe del Estado y espontáneamente se organiza al grito de Juan Carlos sí, comunismo no, la manifestación más gigantesca y pacífica que ha podido presenciar la capital de España. Entonando himnos patrióticos, enarbolando improvisadas banderas y sin cesar de mover en el aire de este día de primavera los ondeantes pañuelos, jóvenes de todas las clases sociales, familias enteras, obreros, estudiantes y productores de la más valia condición se congregan para saludar a don Juan Carlos a las puertas del Palacio Real. Ante la gravísima amenaza del ogro rojo venezolano, nuestro jefe de Estado se ha visto obligado, en un acto de pasional patriotismo, a mandar a callar al dictador totalitario que aterra a la población de su país a base de elecciones y plebiscitos. A su llegada a España, la multitud sale a aclamar a nuestro jefe de Estado después de su heroica frase «¿Por qué no te callas?», derramando lágrimas de admiración y declarando ante las cámaras de este noticiario que su intención era volver a votar a don Juan Carlos en las próximas elecciones. Facu, aunque seas menor de edad, la Casa Real puede buscarte las cosquillas. Sangay, ¿querías plantear algo en esta dirección de la información? Sí, quería recuperar un tema que creo que es esencial en esto que estamos analizando precisamente de la prensa rosa, su parte en la propaganda sobre la monarquía y demás, y es el caso del jueves, que antes Pilar lo ha mencionado. Y creo que es que ahí se plantea perfectamente el paradigma de cómo funciona esto, que a mí me llama la atención, el que hoy en día ya no hay censura, que la prensa rosa se ha abierto, las televisiones se han abierto, solo hay que ver estos días la televisión para ver la propaganda que están haciendo sobre Felipe el Preparado. Que ahora de repente el otro era el bonachón y ahora la propaganda es el preparado. El jueves, que has dicho tú, supuestamente censurada, por supuesto que ha sido censurada, pero además ha sido un caso mucho más perverso, ha sido una autocensura, porque yo no lo sabía hasta ahora. Resulta que el jueves es propiedad de RBA, que es la dueña de dos revistas que tienes aquí, Una Semana y Lecturas, son dueñas de esta absolutamente conservadora editorial, que le ha impuesto al Jueves que retire la famosa portada de la corona llena de mierda y moscas, que es la corona que se la pasa con la nariz tapada al príncipe, y el Jueves, en un acto bastante, no sé, poco digno, diría yo, se ha apresurado a desmentir que es una censura. Resulta de esto, hoy mismo el autor de esa portada que han retirado ha dicho que no va a volver a trabajar en el jueves. ¿Ha abdicado? Sí, ha abdicado a su vida, además ha hecho bromas sobre esto. Ha dicho que seguirá en otro medio, pero que se retira, y otros 5 más ya han dicho también que se despiden, porque les han impuesto las altas esferas y RBA el que tengan que decir además que ahí no ha habido ninguna censura, cuando la ha habido claramente. Y de hecho se ha retrasado un día la salida, sí, ¿no? Y eso no lo han explicado, eso han dejado, bueno, no tiene que ver. Hemos pasado de la censura que ejerció en julio de 2007 Juan del Olmo, una censura judicial, a la censura empresarial, que quede claro. Y es igual, y esto existe, no la reconocen, pero lo peor de todo esto es que casi nadie parece estar entendiendo que la salida a todo esto es un pacto secreto y exclusivo entre el PSOE y el PP. Ya está San Pedro diciendo barbaridades. Es que CiU se ha encabronado mucho. Es que CiU ha dicho que de qué van. Y el resto, izquierda plural. ¿Tú ya, crees? Pero por eso mismo la estoy citando. ¿Pero crees que Convergencia y Unión no Izquierda está en plural el y el acuerdo? Grupo Mixto van a poner devolución de texto con enmiendas. Quiero decir, no sé.
Lo que sí está claro es que esto es el prolegómeno de un proceso de reconstitución, de gatopardismo descarado. Que lo intenten, yo creo que es obvio que lo están intentando, que puedan, dependerá de algo más. Mabel. De algo más. Quiero apuntar dos cosas, una que me he quedado antes un poco ahí en stand-by en cuanto a que yo creo que se va a producir un referéndum, creo que estoy prácticamente de acuerdo con todos en ese sentido, que no va a ser un referéndum inmediato, y en cuanto a lo que apunta Víctor, yo creo que no es cuestión solo de los partidos políticos, yo creo que tiene muchísimo más peso si nos ponemos a pensar y analizar lo que es el poder económico, y luego también muy importante, a pesar de la reprimenda que lanza Shanghái con los medios de comunicación que también tenemos una responsabilidad que creo que debemos de asumir poco a poco, a pesar de gente tan coherente a quien yo aplaudo en un momento dado cuando se ve amordazado y dimite. Es una postura muy valiente que hay que destacar. Y muy poco extendida, por desgracia. Pero perdona que insista en la idea. Son tres puntos clave. Medios de comunicación, el poder, medios de comunicación por orden sería partidos políticos, el poder económico y los medios de comunicación, que somos el cuarto poder. Están ya muy mezclados, ¿no? Creo que ya a día de hoy están prácticamente son factores muy importantes para ¿no? contribuir a lo que es el cambio, Aznar ya salió, sea un referéndum, Mabel, o quedarnos como estamos. Aznar, después de ofrecerse para la famosa foto de las Azores, pasó a trabajar al dejar el gobierno con Murdoch, es decir, con News Corporation, es decir, se fue a trabajar a un medio Estaba asegurado. de comunicación, ¿no? Déjame que insista. Los dueños de los medios de comunicación son el cuarto poder. Exacto. Los Shanghái, empleados son empleados. Perdonad que insista en la idea. No es contraproducente lo que han hecho con el jueves. No genera más rabia, más. Yo creo que hay mucha torpeza en todo esto. Hay mucha torpeza. Raro, ¿no? Porque lo han pagado, lo van a seguir pagando. Porque es imposible una puesta en escena que consiste en el día 3 y 4. Premio Príncipe de Viana, IBEX 35 en los toros y aplauso en las gradas, más luego Leonor, la pobrecita, en una parada militar. O sea, si creen que con esto van a recuperar, van a cambiar lo que tú decías, del campechano al preparado, en fin. Hay una obcecación en mantenerse en ese sistema también y una ceguera que además yo creo que la vemos también un poco paralela en el PSOE, por ejemplo, esa absoluta cerrazón a admitir lo que hay en la calle y a no escuchar lo que es que ya es inevitable. Carmele. No, yo quiero decir que lo del jueves se queda entre los medios de comunicación. Lo del jueves no trasciende a lo que es la opinión pública, a lo que es la sociedad. La gente no sabe nada de todo esto, de que hay una persona honesta que ha tenido que dimitir, la otra ha tenido que tragar, que es lo que ocurre por otro lado. Vas a verlo mañana, ya verás. De negar que eso es censura. A mí yo lo puse y me han estado tuiteando. Es que eso es mentira, es que el propio medio lo ha dicho que no ha sido censura. Y uno y otro y otro. Y hay toda una campaña para decir que está diciendo algo erróneo y que no es somos verdad. el ombligo y no lo somos. Oye, vete a un pueblo de Badajoz y pregunta a ver por el jueves, a ver qué te dicen. Sí, porque uno de cada dos jóvenes que están en el paro está en las redes y en estas cosas. Sí les interesa. Ya sí les interesa. Hay mucha gente a la que desgraciadamente no le interesa nada, y si no, vete a la calle y habla con esta gente. Pilar, ¿no les interesa a los jóvenes? Tú que has reflexionado sobre este tipo de cuestiones, sobre... No, yo sí que estoy contigo, Juan Carlos, que sí, hombre, siempre hay una parte, si es que los porcentajes están escritos, hay una parte que no le interesará nada, pero claro, los porcentajes críticos siempre están ahí. Y el porcentaje crítico en la sociedad española ahora mismo es bastante más amplio que en otros momentos. Pero me había quedado dándole vueltas a lo que estabais diciendo de los medios del jueves. Es verdad, esta semana, mientras el fiscal general del Estado, ¿os acordáis de esa frase que decía lo que no está en la Constitución no existe? Eran unas conferencias sobre anticorrupción, y la presidenta de la FAPE decía, lo que pasa es que su conferencia no era noticia, Elsa decía, hay un momento muy grave en los medios en este país porque hay una tensión editorial, además de la crisis económica de los medios, en las que se están produciendo situaciones que no tenían precedentes, desde cambios de dirección hasta despidos puntuales. Tenemos en la cabeza a Esther Palomera, tenemos hoy la portada del jueves, etcétera. Y es verdad que se queda lo que pasa en los medios, Carmele, pero habrá que darle una vuelta
a ese corporativismo que a veces sacamos la cabeza con ese corporativismo, no por nosotros, no por nuestros puestos de trabajo, sino porque no dejan de ser una profesión que hay que proteger y que sufre de las mismas tensiones que sufren los militantes de los partidos políticos en desacuerdo con sus cúpulas, los profesores de las universidades públicas. Estoy segura, Juan Carlos, que ciertas tensiones también habrán sufrido en los últimos tiempos, porque los tiempos son de tensión, ¿no? Y de tensión ideológica, de tensión editorial, de tensión de opinión, o al menos así lo estoy viviendo yo. Si es cierto que determinados comportamientos están detrás de 6 millones de parados, de 1 de cada 2 jóvenes sin empleo, de 300.000 personas que han salido fuera de este país, de gente que se muere en las urgencias porque no la atienden, de niños que se desmayan en el colegio, los profesores de universidad que hacen estas cosas, que son responsables, hacen terrorismo académico. La prensa del corazón o prensa rosa ha hecho terrorismo sentimental. Los partidos políticos que insisten en este comportamiento hacen un terrorismo no violento, pero hacen un terrorismo ideológico, ¿o no? Te falta una cosa, un segundo. Te falta el terrorismo machista. Es decir, no, yo voy a poner otra cosa sobre la mesa. ¿Cuántas mujeres muertas de violencia de género? ¿Cuántas al año? ¿No tiene también responsabilidad la prensa del corazón en eso? Segundo, que no he terminado. ¿Y cuántos muertos por terrorismo? Hay más mujeres muertas por violencia de género y, sin embargo, no se resalta de la misma manera que el terrorismo. ¿Y no tenéis responsabilidad vosotros con ese estereotipo del torero, machote, Oye, perdona, que yo violento? Soy una mujer y soy feminista, tú no tienes ni idea de nada. No, pregunto, yo no sé nada. No preguntes porque no lo sabes. ¿Cómo voy a saber si solo soy un profesor de universidad? Un tema que me indigna. A ver. Tienes una actitud brutal contra la prensa del corazón, pero no puedes proyectar esa actitud, esa negatividad con que la prensa del corazón es la culpable del gran porcentaje que desgraciadamente vivimos de violencia de género y de todas. No se puede frivolizar de esta manera. Hombre, por favor, ¿cómo puedes decir esto? Los modelos que se están... Primero que no te voy a escuchar. Con la violencia de género no juego. ¿Vale? ¿Cómo que no juegas? No juego y no quiero oír ninguna chorrada. Oye, no, mira, esto es una chorrada. Me voy porque no me gusta lo que estáis diciendo. Hombre, me siento ofendida de lo que estáis diciendo sobre la violencia de género. Perdona, es que no tiene ninguna relación. Sobre lo que estáis diciendo de la violencia de género, como mujer, como feminista y como trabajadora en grupos de mujeres para sostenimiento de las víctimas de la violencia de género, me siento totalmente ofendida. Y si las mujeres que estáis aquí no os sentís ofendidas aquí y ahí, es que desde luego, oye, perdona, no puedo irte, es que te voy a denunciar. Deja de... Sangay, vamos a reconducir. Carmele, no te vayas, déjame preguntarte una cosa. No quiero oír chorradas vuestras. Solo déjame preguntarte una cosa. ¿Creéis que eso es algo que también... ¿Creéis qué? ¿Creéis quién? Déjame que termine la pregunta. ¿Creéis que este ocultamiento, ¿no?, del comportamiento del rey Juan Carlos, el papel también de la reina, ¿no creéis que si hubiera sido de otra manera hubiera ayudado también a empoderar más a las mujeres? Te pregunto, Carmela, no te enfades por todo. Que no me enfado, estoy pensando lo que te voy a contestar. Sí, claro, es que todo te enfada. No, todo me enfada, no. Me voy a comprar esta noche 10 minutos. Fíjate si te enfadas, hija. Sangay, deja de poner nerviosa a Carmele. No seas canalla. A ver, Carmele. Lo del rey y la reina no tienen nada que ver con el discurso feminista serio y el discurso de lo que es el terrorismo machista con la violencia de género. No tienen nada que ver. Lo único que te diría, y que os escandalizaríais mucho, es que la reina como mujer, para mí, es también posible víctima de violencia de género. Vamos a ver, por favor. Claro. Es que no para mí, Sangay, vamos a intentar... Sangay, por favor, que estamos en una tertulia seria. Y no es fácil hablar del tema este y ser serios, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es el tema que se está hablando. Regreso a la pregunta. Si la reina Sofía hubiera exigido, como ha hecho al final de todo este proceso, al rey Juan Carlos, un comportamiento más respetuoso, ¿eso no hubiera empoderado más a las mujeres de este país? La reina Sofía como mujer pocas cosas podía hacer si no estaba unida al resto de las mujeres en el conjunto de la sociedad. Pero decirle a su marido que dejará de comportarse de determinada manera. Oye, no seas adúltero y no seas esto. Eso no lo puede hacer. ¿Por qué no puede hacerlo? Pues porque no tiene ningún mecanismo y porque además una mujer sola y más aislada en ese territorio
tan de color como púrpura, no puede hacer nada. Andreas. Yo quería decir algo por la violencia doméstica, ¿no? En Alemania no informamos de suicidios porque está comprobado, si lo pones, que otros tienen la idea y se suicidan también. Y igual es con la violencia doméstica. Yo creo que en Alemania hay mucho más violencia doméstica que aquí, pero no sale todos los días en la prensa para no animar a otros, ¿no? Entonces, a mí yo dudo que sea eficaz todos los días poner donde han matado a una mujer. Lo que sí es eficaz, por intentar volver a algo, yo no creo que la familia real sea el modelo de convivencia familiar para ninguna persona con dos dedos de frente en este país. Para empezar, no creo que sea un modelo de comportamiento personal, de emulación individual, absolutamente para nadie que tenga dos dedos de frente. Supongo que sí, que para alguien que también sueña con ser, no sé, Fernando Alonso, pues soñar ser Felipe VI le puede poner por las noches, no lo sé. Pero me parece que lo importante es que, leyendo Prensa Rosa y leyendo los titulares de los vespertinos, uno está en un país donde nada cambia y todo va a seguir igual. Día 3, El País, el rey abdica. El Mundo, el rey abdica, 2 puntos, comillas, porque es lo mejor para España. Típico de la línea editorial del Mundo. Lo hace por benevolencia, hace un mea culpa, es decir, todo favorable al rey, o el tipo, en fin, ya no tiene otro remedio que abandonar antes de que las cosas se pongan peor y empeore más las cosas. El ABC, que no dio la exclusiva, que sale a las 6 de la tarde con este titular: Juan Carlos I abdica en Felipe VI. Y luego ya La Razón, que lo dice claramente: gracias Juan Carlos I, Felipe VI, el futuro suyo. Esto lo lees en la prensa y lo lees ahí todos los días. Perdonad, Mabel, te doy la palabra. Se tiene que ir, Carmela nos dijo que se tenía que ir a las 11. No se va porque se haya enfadado. Que nadie piense eso, ¿verdad? No, he estado a punto de irme, pero no. Me voy porque tengo que hacer... Y vas a regresar. Y voy a regresar. Algún día a la tuerca. Que sí, de verdad, que sí. Muchas gracias. A ti. Venga, muchas gracias a todo el mundo. Entonces, Mabel... Sí, que al hilo de lo que estaba contando Víctor, la prensa internacional también se ha hecho eco de la abdicación del rey, ha ocupado todas las portadas de periódicos, hablamos, por ejemplo, y ese trato amable del que habla, como por ejemplo en El País o en el ABC, etcétera, etcétera, pues lo tenemos también el ejemplo, por ejemplo, en la revista People, donde hablan de Leticia Ortiz como la mujer más glamurosa, o la tenemos en revistas también en Vanity Fair y demás. Y luego también excepto en un diario que es Le Point, donde sí que critican de alguna manera a doña Leticia y manifiestan que hay algunos monárquicos que la detestan. Es lo que publica esta publicación. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que al fin y al cabo todas las a nivel internacional ha habido una repercusión evidente, y que, por lo que contaba también Andreas, ha tenido una aceptación bastante importante lo que es la monarquía a nivel internacional, no solo en Alemania, en Gran Bretaña, en el extranjero que aquí, muchísimo más. Si queréis un intercambio, recordemos cuando vino... Vamos a Leticia, la cambiamos, no sé qué ejemplo poner. Por contra Merkel, ¿vale? No, por Merkel no, por alguna científico que haya, no sé. En Francia la adoran. ¿Recordáis cuando vino Carla Bruni, la visita de Carla Bruni, aquella famosa foto en la que parece que es lo único que se sacó en conclusión de esa reunión de Sarkozy y... Ya, dejadme que insista en lo que os planteaba antes al comienzo. Yo creo que es evidente que el príncipe Felipe necesita algún proceso de legitimación. Yo creo que el proceso de legitimación no va a ser solamente cosmético, porque no va a ser creíble, sino que hay en marcha una operación de más calado, donde, dirigido por el Partido Socialista, porque la Casa Real confía más en el Partido Socialista que en el Partido Popular, va a haber un proceso constituyente, donde se van a tocar 3 o 4 puntos, donde va a haber un gran acuerdo y donde se va a invitar también al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unió. ¿Qué se va a conseguir? En primer lugar, solventar el problema catalán. ¿Cómo se va a solventar? No ahora que se ha desbordado y que tiene carácter popular, sino que se va a intentar solventar por arriba, con algún acuerdo con las oligarquías catalanas y también con las oligarquías vascas. Con eso se desmantela
el problema más o menos, y el príncipe Felipe aparece como una persona de Estado que ha logrado en un momento complicado para España de alguna manera enrumbar un conflicto territorial. Se va a añadir, como tú bien planteas, se va a anular la ley sálica, es decir, esa primacía que tiene el varón sobre la mujer en la dinastía, se va a meter alguna cosa ecologista que siempre queda bien, sobre todo cuando no cueste dinero, se va a hacer quizá un referéndum parcial sobre algunas cuestiones, y con eso pretenderán solventar el asunto, siempre y cuando no se abra un proceso constituyente, que es lo que yo creo que a todas luces quieren negar. Y ahí es donde, en nuestra idea inicial, creemos que la prensa del corazón va a ser la que, a unas amplias mayorías que se les va a invitar a que no discutan de política, les va a seguir alimentando, preocupados de estas cosas, del brillo, de las estrellas, del oropel, y no habléis de política. Yo Mabel. creo que, por gracia o por desgracia, la prensa del corazón no tiene tanto poder. Quiero decir, no tiene tanto poder como para idiotizar a toda la población a la hora de ir a votar a las urnas o a la hora de estar de acuerdo o no en un referéndum. De verdad que no tiene tanto poder. Aquí, cuando hemos estado hablando antes de la transición, del 23F y del papel que había desempeñado el rey, de ese beneplácito que había aumentado con respecto a la ciudadanía, con respecto a su persona, que es verdad, hemos apuntado también a una diferencia generacional que existe entre el rey y el príncipe. Los futuros votantes y los votantes actuales, los jóvenes, se van a encontrar con un príncipe que, como tú apuntabas antes, Juan Carlos, no tiene ese pasado histórico, no tiene en su currículum vitae esas proezas, entre comillas, como sí que las tiene el rey. Las puedes creer o no, pero se ha hablado de proezas del rey Juan Carlos, ¿no? Mientras que la lectura del príncipe es Mientras que la lectura del príncipe, ¿no? son jóvenes que no tienen ese vínculo con la monarquía, que no sean... Es que lo del rey ya no funciona, y por eso mismo lo que va a tener la legitimidad del príncipe es lo que están vendiendo, que va a renovar todo. Sangay, ¿no tiene una imagen demasiado de pijo el príncipe como para poder, de alguna manera, convencer a una juventud que está parada, precaria, sin derechos? Cuando ha hablado con esta chica lo has visto, él sigue cultivando lo que le ha funcionado también a su padre, el campechanismo, la proximidad, eso lo ponen como una absoluta heroicidad. Además aquí mienten y ocultan lo que pasa con las familias reales en el extranjero y fuera de España. Entonces aquí, como ha habido tal inaccesibilidad a la monarquía, porque ha sido algo increíble, ha sido absolutamente intocable, inaccesible. De repente, el que el príncipe hable, como él dice, además en un acto de absoluta prepotencia, has tenido tu minuto de gloria, pero bueno, por favor, es que no es ni serio. Es verdad que es el único caso que hemos podido sacar, de una manera tan concreta, muy poco. Yo recuerdo ha habido otros más agresivos, pero ha habido otros. Pilar. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que de alguna manera tendrá que haber algún proceso de legitimación de la figura del príncipe. Yo no sé si va a ser rápido o lento, si va a ser el año que viene, si será dentro de 3 años, en el próximo gobierno, o si cambia de color político, pero que de alguna manera, de cara al futuro, que es largo, parece, del príncipe, tendrá que legitimarse, porque por ahí va también la legitimación de las instituciones. Viene un próximo año muy interesante políticamente, es decir, el PSOE no va a ser la cúpula que conocemos ahora, porque entonces acabaría desapareciendo antes de lo que parece, ¿no? Y el PSOE se reconstituirá de aquí al año que viene, veremos dónde coloca el discurso, que eso acabará también forzando su postura a un sitio que seguramente no sea el de esta semana, ni al de los meses previos que Rubalcaba no ha contado, etcétera. Entonces ya digo que yo creo que a la larga el príncipe tendrá que legitimarse frente a la sociedad española para ejercer como jefe del Estado. Y no descartemos que además ellos estén de acuerdo y no sabemos si será pues eso, en un 80%, en un 20% o en un 40%, ¿no? Pero que el príncipe acabe aceptando que lo mejor es legitimarse frente a la sociedad española. Y yo creo que hay otro factor que está muy lejano, pero que yo creo que un poco perversamente se va a jugar con él, y es el hecho de la princesa de Asturias, Leonor, y ese juego de si aguantáis esto, la siguiente reina será por fin una mujer.
y como se ha hecho en muchos casos, jugar con ese discurso, comillas, feminista o de cambio, y entonces decir, bueno, no podéis hacer esto de dejar. Pero pensar que eso es muy a largo plazo, muy a larguísimo plazo. Pues yo creo que se va a jugar. Yo creo que se va a jugar. Si el rey ha gobernado 40 años. Perdonad. Sí. Un detallito que quería matizar, impensable, sí me parece una consulta sobre monarquía-república. Eso sí que, si hacemos apuestas, yo lo descartaría, porque las consultas... Yo creo que la parte de la izquierda que lo está pidiendo se equivoca. La discusión ahora mismo no es monarquía o república, sino derecho a decidir. Todos recordamos la Constitución Europea que votamos por referéndum. La pregunta exacta no me acuerdo, pero era una pregunta muy naif, ¿no? Y las consultas se hacen en esos términos. Claro. Andreas. Derecho a decidir, todo lo que es legitimar y decidir me parece bien, pero ahí volvemos otra vez a las imperfecciones de la democracia española, ¿no? ¿Con qué sistema lo quieren votar? ¿Con el sistema de ONT, que vale 1 millón de votos de Izquierda Unida igual que 50.000 del PNV? No funciona. Cuando es circunscripción estatal no funcionan ese tipo de recortes. No hay problema al respecto. Si una persona, un voto, ya sería un paso adelante. Así sería. Yo creo ¿Sagai? Que nos tenemos que ir. Conformarse con el sistema como está, intentar no asustarlo, no me parece una buena táctica. Yo estoy de acuerdo con reivindicar la República y no avergonzarse de ello, no estar traumatizado por ese tema, y creo que la lucha va en esa dirección, no va en intentar esperar, ¿Pero no ser crees paciente. que la idea de la República, cuando la sitúas en la Segunda República, hay gente que no es monárquica porque le parece una cosa muy antigua, pero le cuesta trabajo pensar hacia adelante? Porque, bueno, yo creo que también ha habido un cierto interés de la derecha y de los medios de situarla en la segunda. De hecho, en estos días se ha hablado mucho del 36, claro. y se ha querido unir a la guerra civil, tal, pero la gente, lo que hay que informarles es que la República es un sistema. No es un sistema de gobierno, no es que vayamos a sacar cadáveres y a ponerlos por ahí, ni pancartas, es un sistema, y eso es lo que se intenta ocultar. Y hablar de la Tercera República, como hay ideólogos de la izquierda que están hablando, que eso se ha convertido en que la República es simplemente el nodo, pues directamente, lo que pasó en la Segunda República, que no es verdad. Yo creo que Víctor. 80 últimos años, los 40 primeros en manos de Franco, los 39 últimos casi regidos por el rey Juan Carlos, hace casi imposible revertir toda la basura y toda la inmundicia que se ha lanzado sobre el pensamiento republicano. Creo que es mucho más inteligente simplemente pedir el derecho a decidir, que es la manera de entrar en problemas tan difíciles incluso como el aborto. El derecho a decidir es algo difícil de negarle a una población adulta. Es la única forma de abrir una pequeña brecha donde podamos introducir otros temas, antes que el gatopardismo que está en marcha a troche y moche se consolide. Porque si Juan Carlos I era el rey que salvó la democracia, el 23F, en este noviembre lo que quieren es presentar al Felipe VI como el que salvó la nación. Y en eso me temo que convoca a enormes cantidades de españoles y españolas, es decir, es un recurso mucho más potente que la España plural, de las diferencias, etcétera, etcétera. Y luego me parece que eso va a marchar a troche y moche si no hay dos cosas. Una, que la derecha díscola realmente se echa al monte, cosa que dudo, porque van a atacar con el tema de España, y es lo único por lo que morirían esos derechistas díscolos, y otra es que se rompa el PSOE. Nuestra única, creo, y digo de la población, digo de los 5 millones que ya no les votan a los dos primeros partidos, digo de los 6 o 7 españoles mayores de edad que están a tope con el 15M, a tope desde hace 3 años, ahora quizás más. Nuestra única esperanza es que se rompa realmente el PSOE, aparte de avanzar electoralmente otras fuerzas. Esta mañana he estado en un debate con Leguina y con Beatriz Talegón, y ese partido roto no, ese partido está quebrado por 17.000 lados, ¿no? Es irreconocible el Partido Socialista, y aún más escuchando a Susana Díez diciendo yo soy monárquica, ¿no? Es decir, me da la impresión, es como si va a los toros, saca cuadros de santos, se va a la Semana Santa y la monarquía en España. Vamos a escuchar al rey de España en su esencia. Vamos a escuchar qué nos decía en 1900
75 el rey Juan Carlos. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Sin palabras. Gracias Víctor, Mabel, Sangay, Andreas, Pilar, Carmele, que se ha tenido que ir antes. Esta es la España borbónica. Algunos soñamos con otra. Y hemos intentado hacerlo esta noche con un tema bien difícil. Y si la tuerca ha sobrevivido a una discusión sobre la prensa rosa, no tenemos límite, porque somos la tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.